entonces ya, otra vez, nos juntamos en este último híbrido del seminario de iniciación catequística. Estamos acá en el salón de la, no la sala de la parroquia de la Consolata en San Francisco. Nos va a acompañar en el proceso del video, así que le pedimos por favor si lo podemos ir siguiendo. Un PowerPoint que la idea de hoy es generar como una síntesis de todo aquello que fuimos viendo de todos los capítulos y demás, porque, bueno, por ahí a la hora de fragmentar para poder hacer un seguimiento, por ahí se parte tanto la presentación que olvidamos la idea, digamos, unitaria que tiene que tener la experiencia de la catequesis, ¿no? Así que, bueno, algunos los tengo acá presente, que ya hemos charlado algo antes de empezar, de un texto de una de las cartas de Francisco los Catequistas de Argentina. Eh, y bueno, y vamos entonces a compartir, como les decía, esta síntesis. Si quieren, vamos a esperar un ratitín de alguno más que necesite subirse. Ahí, Ruth, no te vemos, estás presente, pero no, si podés ponerte la Sí, cámara, mejor. estoy tratando. Estoy tratando, bien. A Ruth no la tenemos acá, estamos esperando, la tenemos en otro pueblo, así que nos viene siguiendo. Precisamos que ella también darle un lugarcito para sumarse después. Bueno. Si querés pasar el power, la plaquita, no sé si podés. Bueno, lo primero es una idea general sobre lo que vamos a compartir hoy. El último de los temas hablaba sobre las juntas de la catequesis. Si alguno ya estuvo leyendo el material, presentando algún trabajo, van a ver qué son y demás. No nos vamos a meter específicamente en este momento en eso, un poquito más al final sí. En realidad tiene que ver con cómo la catequesis va tomando cuerpo. Recording in eh, progress. Ahí va. Cómo la catequesis va tomando cuerpo en cada espacio local, cada circunstancia social, cada entramado, cada comunidad propiamente, ¿no? Ahí nosotros tenemos una plaquita que dice comunidades paulinas. Lo tomamos como ejemplo nada más, porque justamente Pablo, si bien es cierto que no tan vocación de catequista, y mucho más, obviamente, de misionero, él lo repite una y otra vez esto, ¿no? Sin embargo, ha sido uno de los grandes como capaces de adaptar el discurso, los modos, incluso los conceptos en cada una de las comunidades por donde iba pasando. Si bien es cierto que estamos todos en la zona del Mediterráneo, unas comunidades más de tipo griego, corintio, filipenses, en fin, y otras más de corte judío o judío griego, ni que hablar Roma, famosas cartas a los romanos, hace que, como dije recién, haya conceptos muy particulares asociados al idioma y a los contenidos, y otros, digamos, no solo al idioma, sino al contexto sociocultural. Bueno, y además de eso, sobre todo asociado a lo social, Pablo va a escribir en comunidades muy pequeñitas, muy chiquitas, digamos que comunidades grandes, tal vez a nivel de sociedad, pongámosle San Francisco, pero la comunidad cristiana era muy chiquita a lo mejor, ¿no? Y particularmente hay dos comunidades de estas que nosotros vemos en sus cartas, eh, que está permanentemente perseguidas, son muy sufridas, entonces Pablo va a tomar un modo de escribir cargado de aliento, de compasión, de acompañamiento, palabras que ayudan a sostener, himnos particulares que Pablo conocía que ya se cantaban en la comunidad, los trae y los terminan como dentro propiamente de la carta, es decir, haciendo como esta sintonía de que los conozco, podríamos decir, y a partir de ahí, muchos de los conceptos que usa, por ejemplo, el de siervo, propiamente del dolor, el unir los sentimientos de Cristo Jesús, que nosotros nos hacen eco, esas partes de las cartas, asociadas. Y otros, pensemos particularmente en la comunidad de los Corintios, comunidades grandes, cargadas de carismas. Si queremos podemos leer 1 Corintios 13, 14, 15, el famoso himno de la caridad y demás, pero totalmente divididas, digamos, contrapuestas y donde los conceptos, las ideas eh, asociadas
al mundo, podríamos decir, la competencia, el éxito, el posicionamiento social, las riquezas, bueno, en fin, ¿no? Que de alguna manera son valores de la carne, como él mismo va a decir, terminan trasladándose dentro de las comunidades, entonces las mismas, pero asociadas a algo espiritual. Entonces había una comunidad profundamente carismática y que luchaban por el don del profetismo, por el don de lengua, por ver quién tenía más dones espirituales. Y uno dice, pero como también en eso, ¿no? Bueno, y Pablo toma cartas en el asunto y es, digamos, no violento, pero le da con un hacha. Y hablando justamente del himno de la caridad, es como una gran síntesis acerca de qué es lo que realmente importa para no apagar el espíritu, ¿no? Y así, ¿no? Podemos ir por estas lecturas. No me quiero detener en ninguna en particular, sino justamente tomar esta gran diversidad que vemos en Pablo, adaptándose a las distintas realidades sociales, comunitarias, culturales y qué sé yo, ¿no? Eso apela también a nuestra vocación de catequista, porque en cada espacio que nosotros vamos a ir acompañando, no se trata de la capacidad del catequista solamente y qué cosa quiera transmitir, ¿no? ¿Qué conceptos? ¿Con qué llego yo? Aunque haya unos contenidos tal vez programáticos y todo lo demás, pero necesariamente siempre hay una mutua transformación entre el catequista y la comunidad, que a veces, la mayor de las partes, el catequista forma parte de esa comunidad. Por tanto, hay toda una situación de su vocación de un planteo de conversión de sí mismo, ¿no? Porque mucho de eso que se nos pega, que llevamos dentro, no siempre es 100% del Evangelio, ¿no? Y bueno, terminamos trasladando categorías, incluso con términos, perdón, católicos, por decir de un modo entre comillas, que, bueno, están un poco influenciadas por categorías del mundo, ¿no? No necesariamente son buena noticia, no al menos en el formato en que las transmitimos. Entonces, bueno, la vocación nos va llevando a que por fidelidad al don vayamos generando esta transformación y conversión personal y a la vez comunitaria también. Bueno, avanzamos. Esta plaquita que vemos ahora, bueno, justamente la generamos para este encuentro. Es especialmente importante. ¿Querés vos, Betty? Ahí, Ruth, si quiere empezar. ¿La tenemos ahí? Sí. Ruth, ¿nos escuchás? Activo el audio. Perfecto. Sí. Yo ¿Cuánto empiezo, tenemos no sé acá? si me ven. Por última, subí el audio que te escuchamos. Vale. Y habla fuerte, Ruth. Acércate bien al Ahí micrófono. me acerco, ahí me acerco. Bueno, no sé si se escucha, si no sigan ustedes, porque no Sí, vamos a perder sí, tiempo en esto. se escucha bien. Bueno, lo primero que queríamos señalar es un poquito el porqué de toda esta cantidad de temas y qué criterios se utilizó para ello. Y también por qué fuimos directamente a las fuentes para cada uno de los encuentros, lo cual puede haber resultado en algunos momentos a lo mejor un poco tedioso, pero cómo quisimos ser respetuosos de las fuentes del magisterio a la que aludíamos, porque nos abre un panorama que podemos dirigirlo hacia cualquiera de los aspectos de formación de ahora en adelante. Decíamos que por qué empezamos con la revelación, el concepto central, por lo que implica para nosotros el concepto de lo que estamos compartiendo con otros. No podemos ser fieles a ello si no somos fieles al mensaje de la revelación. ¿Por qué decíamos, lo unimos tan centralmente con palabra y magisterio? Porque es lo que nos marca, digamos, lo que no cambia, a lo cual nosotros no podemos dejar de lado. ¿Cómo hablamos de comunidad catequística? Empezaron hablando de ello recién con el tema de las cartas paulinas y terminamos nosotros todo el proceso de formación de estos encuentros, hablando, recuerdan, de las comunidades parroquiales, las comunidades diocesanas y demás. Es decir, cómo cada uno de estos temas está interrelacionado. Podríamos haber empezado por cualquiera de ellos, pero evidentemente lo que queremos marcar es cómo desde acá nos abrimos, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros intereses, para seguir profundizando este camino de formación. Podremos ya empezar a hablar a lo mejor de otros métodos, de otros procesos,
podemos empezar a profundizar el tema de la palabra, podemos involucrarnos en comunidades catequísticas, como seguramente lo vamos a hacer luego hablando de las juntas parroquiales y esta dimensión tan comunitaria de lo que hacemos. Pero bueno, es esto, es dar la visión de conjunto que tiene cada uno de los temas y que a ustedes ya les queda el material como para profundizar en función de lo que cada uno desea. ¿Quieren continuar ustedes? Dale. ¿Ah? Sí. Bueno, en uno de los círculos veíamos eh, vocación y misión del catequista. ¿Estoy bien ahí? Sí, sí. Bueno, vocación y misión del catequista. Para esto vamos a leer, voy a leer el texto de Jeremías. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido porque para que podamos tener tiempo para todo. La vocación de Jeremías. Jeremías, ahí lo tenemos 1 del 4 al 10. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra del Señor. Bueno, eh, aquí sintetizando, vemos que ahí nos detenemos, porque esto nos ayuda a entender la vocación del catequista. Como dice en Jeremías, antes, ¿no es cierto? Te elegí, te escogí, o sea, que Él ya está pensando en nosotros desde antes de nacer. eh, nos propone esta vocación y, y por ahí, bueno, esto de decir, Señor, soy muy joven, como es lo que dice ahí, soy un muchacho, a veces también nos parece, como decía antes en la charla, yo lo entendía así, lo que vos decías, Gonzalo, es como que a veces nos resulta demasiado a lo que nos llama el Señor por lo poco que somos. Es mucho lo que tenemos que hacer. Eh, Inclusive yo lo sentía antes de venir aquí. Es como que digo, ¿quién soy yo para tanta misión? Por otro lado, también, bueno, nos sentimos apoyados por el Señor. Él está con nosotros. Tampoco nos quedamos con eso, porque si no, no ponemos nada de nosotros. O sea, y aquí está algo de lo que no pusimos en los círculos, que pasa la formación. ¿Qué hacemos nosotros para seguir estando acordes? Seguir estando acordes a lo que los tiempos nos piden. La sociedad cambiante está necesitando de nosotros catequistas. Eh, bueno, y mirá, yo pongo mis palabras en tu boca, es el mensaje que tenemos. Estamos llamados y tenemos que dar ese mensaje que no es nuestro mensaje, es el mensaje que Dios envía, es el mensaje del Señor. Esto hablando de la vocación y dando estas características, vamos a la misión, o sea, a las características, a las cualidades que son estas, que tiene que tener un catequista en su misión. Y vemos que el catequista es una persona que lucha por ser. Tiene que ser lo que se le pide. Tiene que ser una persona madura, coherente, que conozca realmente
dónde está y a sus interlocutores. El catequista es un miembro de la comunidad, no puede estar, no es individualista, no puede ser individualista, no puede cortarse solo, como dice el Padre Gonzalo, tiene que trabajar para la comunidad, servir a esa comunidad en la que está inserta. El catequista es un creyente, ha recibido el llamado del Señor y tiene que dar fe de eso. Y también lo relacionamos con el catequista, es un testigo, o sea, cree en el Señor Jesucristo, lo da a conocer y también tiene hacerse cargo de dar a conocer ese mensaje, que es el mensaje del Señor, y con los valores del reino, con lo que eso significa. Tiene que ser el que lucha por la verdad, por la justicia, por el amor. El catequista es un profeta. Bueno, aquí también recibe el llamado del Señor, tiene fe en el Señor y dice, bueno, y acá está como un jueguito de palabras, siente lo que dice y hace lo que dice y siente. Y el catequista es un educador, bueno, tiene que ser fiel al método catequístico, que significa ser un acompañante para poder llevar a conocer a una persona, la persona de Jesucristo, el Señor. El catequista tiene el corazón puesto en Dios y los pies en el suelo. Y cómo vemos esto es que el catequista es consciente de sus limitaciones, pero también sabe que puede mejorar, que se puede preparar y que puede compartir con los demás para mejorar su tarea. Y ahora vamos al método catequístico. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. Ahí, no sé si vos quieres enganchar un pedazo. Y después todavía estamos con tiempo. ¿Sí? 15 minutos. ¿Vos, Ruth, querés ver un poquito el tema del método? Que ahí había unas afirmaciones que había que recuperar. Tenés que habilitarla. Me parece que es la opción de solo. Ruth. No, de abajo. ¿Estás, Importante Ruth? y lo que no cambia. Sí, ¿Sí? ¿Está bien? sí, sí. Volvé a empezar porque arrancaste recién. Bueno, que cuando dimos el encuentro de pedagogía y método, se hizo hincapié particularmente que lo que no podíamos perder de vista, que lo que no cambia es la pedagogía, los rasgos de la pedagogía de Jesús y por ende la de la pedagogía catequística. Y también hicimos hincapié en que el método catequístico tenía cierta coherencia que marcaba su identidad con respecto a otros métodos. Lo que podemos sumar en este momento es que el método de la catequesis es invariante, pero como está también iluminado y permanentemente en diálogo con las ciencias sociales, también uno está abierto a cómo las mismas nos enriquecen permanentemente. No cambia la estructura, no cambia la pedagogía, no cambia, esto es invariante. Pero, por ejemplo, ya podemos estar escuchando que hay propuestas de formación para métodos centrados en proyectos, métodos centrados en algunos otros aspectos, siempre en diálogo con las ciencias sociales. No, pero acá vamos al Bueno, encuentro. Volví a hay que recalcar eso. claro. Porque Entonces, Ruth, no, lo que no cambia en el método catequístico, perdón, es el contenido y los claro, objetivos. Lo que claro, pero lo lo distingue de que los puede demás llegar, métodos. exactamente. Queríamos marcar simplemente para que no dé lugar a confusión, que cuando también nosotros nombramos que podíamos utilizar métodos deductivos, métodos inductivos, métodos por proyecto, son variantes que puede tener el método catequístico, como decíamos recién, a la luz de las ciencias sociales, que eso estamos permanentemente en diálogo y podemos incorporar todo lo válido de las disciplinas. Bueno, en el otro sí, ya en la otra placa, esto también ya lo vimos,
y es necesario puntualizar lo que decíamos recién. Cualquiera de las adaptaciones que nosotros hagamos, lo que no varía es todo esto. Ruth, disculpa un momentito, ¿no? Pensé que te iba a hacer una pregunta. Querían ver un poquito más esta placa. Bueno, esta placa sintetizamos un poquito todo lo que es el método, que no es el método catequístico. Sabemos que método es un camino. El método catequístico no es una mera transmisión de conocimientos, eso tenemos que entender, sino que es la finalidad última del método, es el encuentro con una persona, con alguien, es algo concreto, es el encuentro con Jesucristo resucitado, a quien tenemos que aprender a conocer para poder amarlo y después seguirlo libremente. Ahí un poco resumimos así rápidamente. Ya está. Y esto es como un repaso a quien es fiel el método, o sea, tiene que tener fidelidad a Dios, a la pedagogía de Dios, a la iglesia y al hombre en su situación. Ustedes no se preocupen porque esto lo vamos a pasar. Bueno, sí, lo van a tener. Este es nuevo, es de hoy. Es la síntesis de hoy. Pasamos, Ruth, a la próxima. Bueno, y esto también dio lugar a preguntas cuando presentaron ustedes sus propios encuentros de catequesis, con algunas variantes digamos así, en el orden no es por ser estrictos en que nos gusta de este modo, sino porque todo tiene un sentido. El método, decíamos, partíamos de las experiencias vividas y estábamos hablando de métodos inductivos. El anuncio tiene que estar en este momento, la proclamación, el anuncio del Evangelio. Después de ello viene la expresión de fe, el momento eminentemente catequístico, donde se expresa las experiencias de la vida a la luz de ese anuncio, y después la celebración y el compromiso. Queríamos marcar que no era una cuestión, como decíamos recién, caprichosa, en qué momento se ilumina con la palabra, sino que tiene coherencia con cada uno de estos de los momentos del encuentro. Si estábamos hablando de un método deductivo, sería la misma situación, solo el origen cambia, por supuesto, pero lo que nos interesa es marcar en qué momento lo iluminamos con el anuncio de la palabra y cómo lo cerramos con el compromiso, que es lo que decía Betty recién. Nos tiene que llevar a un cambio de vida, la catequesis no tiene que servir para otra cosa, sino evidentemente hacer presente el reino, que dicho con otras palabras es vivir distintos, ¿no es cierto? Sí, una Si cosita, quieren Ruth, acá agregar algo. nos sirve para todos, me parece también los que estamos acá. Hay una cuestión también en cuanto a la iluminación con el texto bíblico, lo que fuere. Algunos de nuestros libritos, o tenemos a veces una costumbre en nuestros encuentros, que lamentablemente aparece el texto bíblico como arrancado de los pelos, casi como una fundamentación de algo, como para poner la Biblia, ¿no? Lo cual no es la idea. Nosotros cuando abordamos la expresión de la fe, o como decía la catequesis netamente, y el mismo compromiso también, ¿no? Tiene que tener sintonía con ese texto bíblico. Lo que pasa es que nosotros deberíamos estar más cercanos a la palabra de Dios y animarnos, ¿no? A compenetrarnos con esa experiencia de la palabra, que gracias a Dios la podemos leer, compartir, tener un montón de espacios y sitios web para entrar en esa comprensión. No es una catequesis bíblica, ¿no? Porque también hay un método bíblico que tiene otros fines, ¿no? Pero la invitación justamente es no solo a conocer, sino a que nuestra catequesis tenga una alta sintonía, a veces con un cúmulo de textos o con algunas circunstancias, como hicimos recién sin querer, ¿no? Presentamos a Pablo y todas las comunidades. Nos fuimos a un texto particular, algunos de memoria, sí puede ser, y aún así fue a partir de la palabra, de un modo en que la palabra nos muestra esta sintonía de la adaptación respecto a las comunidades, lo sociológico y demás, ¿no? Pero el contenido catequístico tiene que salir de la palabra y el compromiso es fruto de abrirnos a esa palabra que se vuelve proyecto de vida y vivencia de reino, ¿no? Y eso es lo que celebramos. De hecho, a veces se trae el mismo texto bíblico para el final otra vez o algo particular de ese texto, un símbolo o algo por el estilo, o algún otro texto que haga eco o paralelo. No hay que tener miedo en eso de volver otra vez a la palabra de Dios
y reforzar, ¿no? Esta experiencia de nacer de la palabra. Como esto también, diciendo algo muy sencillito, digamos, es muy común que escuchemos, preparamos el encuentro y después los niños lo llevan para cualquier lado. Ojo con eso también. Es decir, por supuesto que la escucha es fundamental, por supuesto que la experiencia que surja del diálogo es fundamental, por supuesto que podemos dar lugar a muchas situaciones como las descritas, pero tenemos que tener tan en claro nosotros qué queremos de ese encuentro y qué queremos que el niño encuentre de la palabra para su vida, que eso nos tiene que permitir hacer una síntesis en el contexto que fuere, en el encuentro que fuere y con las situaciones que surgieron. Bueno, ¿Pasamos a la próxima, Filmina? ¿sí? Ahí. Bueno, ya lo mencionamos eso recién, que esto también. Bueno, junta de catequesis, yo creo que Gonzalo podés sumar algo. Junta de Nosotros catequesis, solo que ¿No? queríamos, sí, Se nos disparó. Se nos escapó. Perdón. nos interesaba, no, nos interesaba marcar nada más porque en realidad no hay muchos encuentros, muchos trabajos presentados por ustedes que nos permitan dialogar más sobre esta consigna. A medida que los vayamos recibiendo, nosotros podemos tener más insumos. Solo dejar planteado algunas ideas centrales de hacia dónde va la Junta, a dónde debería ir una Junta de catequesis. No es una cuestión meramente organizativa. Dentro de la Junta se tienen que poner en juego todas las situaciones que hablamos recién de las realidades de las comunidades. Cómo escuchamos, qué vemos, qué somos capaces de prever en el sentido de hacia dónde queremos, cómo nos dejamos como Junta iluminar por textos del magisterio, cómo nos dejamos interpelar permanentemente, porque esa es nuestra cultura. No solo es la cultura de lo que hablamos como lo negativo, respecto a la catequesis, los niños, la familia. La cultura también es cómo está impregnada la palabra ya en cada una de estas familias. ¿Se acuerdan que hablamos? La gracia está. Nosotros tenemos que ayudarla a descubrir que está presente. Entonces, el trabajo de la Junta tenemos que lograr estar en tal diálogo dentro de la comunidad catequística, dentro de la comunidad parroquial, que nos permita ver todas estas cosas, que no queden como conceptos aislados únicamente. Gonzalo. Sí, una invitación especialmente a todos los que por ahí nos están escuchando de otras partes. Parte del trabajo invitaba a preguntarse si en sus comunidades hay junta catequística, si hubo, qué función cumple, cómo está organizada. Lo esencial es lo que decía Ruth, ¿no? De alguna manera, cómo como catequistas conformar un equipo que nos ayude a leer la realidad como es. A veces aparecen contenidos que son muy importantes para la catequesis, que ya están presentes en nuestra cultura y está bueno tomarlos y desde ahí eh, transmitirlo a la catequesis, a los contenidos, otros donde nosotros nos vamos dando cuenta que hay ciertos contenidos que a veces en algún momento han sido secundarios o marginales y en este momento empiezan a precisar una mayor afirmación porque se han ido perdiendo valores del reino que se van diluyendo, no prácticas religiosas o civiles o prácticas, literalmente prácticas religiosas, ¿no? Si se hacía, se hace, o si no, eh, ¿cómo es que, evidentemente, hay que concretizarlo en algo, pero valores que a veces uno va perdiendo y que en este momento nos parecen que hay que recuperarlos y mucho? Y eso es lo que hace que no tengamos solo un librito, ¿no? Y es cierto que hay contenidos básicos para cada catequesis, depende de los años, el de curso, para qué sacramento se está preparando, o si son espacios no sacramentales, por dónde caminar. Pero precisa de parte de nosotros, si ese es el lugar, la función de la Junta de Catequesis, un discernimiento permanente para estar atentos a cómo es que la palabra de Dios va teniendo lugar y en qué cosas hay que iluminar más, o falta, o al revés, ¿no? Es como evidente y explosiva y la tenemos que atrapar porque es de la iglesia, ¿no? Esto que me parece que era el Papa Pablo VI que decía, todo lo humano nos pertenece,
¿no? Ciertamente, porque uno de los grandes desafíos y valores y sentidos de la misión de la Iglesia justamente es humanizar, ¿no? O sea, lo vamos a compartir seguramente en estos días desde el Concilio Vaticano, ¿no? Bueno, invitarles un poquito a esto. Lo último que queremos hacer antes que se nos corte, la idea es que todos, los que estamos acá también, tratemos de ponernos al día con los trabajos. Vamos a tener, ya lo vamos a poner después en el grupo de WhatsApp, más o menos un mes por ahí para poder ultimar a aquellos que les falte, hagan las consultas que precisen. Por eso tienen nuestros contactos detrás. Especialmente lo ideal es que vaya al contacto del seminario Claro. o al Classroom, mucho mejor el Classroom. De ahí podemos abordar especialmente a cada alumno, lo podemos seguir. Y bueno, que podamos hacer nuestras propias síntesis. Nosotros el 24 4. de agosto tenemos el jubileo de los catequistas. Ahora vamos a pasar, pero tiene música, Tiene esperen un música. ratito, va a ser un patifondo. Y justamente están todos invitados a participar, que va a ser en la Villa Concepción del Tío. La idea es que podamos viajar como comunidades, cada uno de su lugar, que involucremos a otros y que nos podamos sumar en ese espacio celebrativo. Por un lado, a compartir algunas experiencias de catequesis que por ahí no conocemos, no se nos ocurría, ¿no? A nivel técnicas, pedagogías y demás, acentos particulares, algunas catequesis específicas que han abordado preocupaciones o ámbitos que para otros tal vez no sea tan común. Eso hace que uno desarrolle nuevas habilidades humanas y pedagógicas, fantástico, para eso apunta, para que la podamos ver, que nos puedan contar y demás, tipo mesa de exposición. Y luego vamos a compartir un pequeño tema respecto de esto que estuvimos trabajando durante todo el seminario y la misa que la va a presidir nuestro obispo Sergio a las 5 de la tarde allá en la Villa Concepción. La idea es que llevemos mate, bueno, ya va a salir bien, está saliendo ya la invitación y que podamos organizarnos para viajar juntos, cada uno en su comunidad, que sea un espacio de encuentro y de alegría en este año jubilar, justamente en torno a la esperanza, que el Papa Francisco antes de partir nos ha regalado este desafío y que la catequesis sea un espacio de esperanza, ¿no? Y de sanación y de reconciliación. Así que bueno, ahí los esperamos a todos los que puedan sumarse, ¿sí? No sé No si puedo hay leer. preguntas. Y nada, Ya está. Sí, teníamos tiempo. alguna Sí, pregunta tenemos. que quieran hacerlo tienen ahí en el chat. sí, tenemos Ahí Betty nos 8 o 9 comparte minutos. un pedacito ahí No, quería bien fuerte. compartir esto, que es una parte de la carta del Papa Francisco en honor a él, en su recuerdo, con unas palabras tan lindas que dice: ser catequista es una vocación de servicio, recibido como don de parte del Señor. Debe, a su vez, transmitirse. Creo que es esto lo que quería leer. No, era otra cosa. No. Bueno, ahora sigue. Los medios pueden ser diferentes, pero lo importante es tener presente el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para hacerles cercano el amor de Dios. Hay que saber cambiar, adaptarse, para hacer el mensaje más cercano, aun cuando es siempre el mismo, porque Dios no cambia, sino que renueva todas las cosas en él. En la búsqueda creativa de dar a conocer a Jesús, no debemos sentir miedo, porque Él nos precede en esta tarea. Él ya está en el hombre de hoy y allí nos espera. Vamos con la música. Esa es el 17. Sí, 17. la pasamos como material. Sí. Está ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque vamos a pasar a la invitación que tiene música y no los vamos a poder escuchar. Si quieren, habiliten el micrófono y hacen alguna preguntita. Bueno, mientras tanto que vamos esperando, recuerden que todo el material está colgado, los videos, también los libros, por ahí hace falta repasar algo, volver a escuchar. Bueno, simplemente van, recurren a eso, quedan en el grupo de WhatsApp por un tiempo. Después ese grupo se va a dar de baja, porque vamos a precisar justamente hasta el mismo contacto y todo lo demás para poder seguir. Y viene después otra invitación que ahí van a ver seguramente, que es para este curso bíblico que tanto bien nos puede hacer los catequistas, que es re simple,
es con María Gloria de Ladislao, que lo organiza el centro el equipo de Biblia, perdón, ahí está, y que justamente nos puede servir tanto esto que le decía hace un ratito de que la catequesis nazca, parte y crezca a partir de los contenidos del Evangelio, ¿no? Así que, bueno, ahí también es un par de meses nada más, así que están todos invitados, ahí la modalidad, ya salió la invitación, el aviso, si alguno no lo tiene, lo pide al grupo, lo pide por privado y se lo enviamos también para otros, incluso que no hayan hecho este seminario, no es necesario, y que a lo mejor tengan ganas de sumarse también como comunidades parroquiales o de otras comunidades también, otras diócesis, porque es abierto. Vamos a poner entonces la Bueno, invitación. ahí dicen que no tienen preguntas, que está muy claro, así que pasamos a la invitación. Avanti. Bueno, Sí, ¿querés que la misma pregunta? son esas dos. Quedan 2 minutos, ¿no? Que le dan, ¿no? Bueno, domingo 24 de agosto en la villa, de 14 horas más o menos, llevamos el equipo de mate, misa 17 horas y 18 horas cerramos con esta canción que tanto bien nos trae. Vamos a hacer juntos una oración para cerrar y muchas gracias a todos. Señor, cuando nos mandas a sembrar, rebosan nuestras manos de riqueza. Tu palabra nos llena de alegría cuando la escuchamos en la tierra abierta. Señor, cuando nos mandas a sembrar, sentimos en el alma la pobreza. Lanzamos la semilla que nos diste y esperamos inciertos la cosecha. Y nos parece que es perder el tiempo, este sembrar en insegura espera. Y nos parece que es muy poco el grano para la inmensidad de nuestras tierras. Y nos aplasta la desproporción de tu mandato frente a nuestras fuerzas. Pero la fe nos hace comprender que estás a nuestro lado en la tarea. Y avanzamos sembrando por la noche y por la niebla matinal. Profetas pobres, pero confiados que tú nos usas como humildes herramientas. Gloria a ti, Padre bueno, que nos diste a tu verbo semilla verdadera, y por la gracia de tu Santo Espíritu la siembras con nosotros en la Iglesia. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces cortando y nos estaremos viendo en la Villa Concepción, si Dios quiere, el domingo 24. Ahí vamos a entregar juntos los certificados a todos los presentes y los que vayan cerrando este seminario. Gracias y nos vemos.